Tengo preparada una presentación que aparecerá aquí ahora y verán que me voy a saltar diapositivas para no aburrir, porque traía preparadas para diferentes cosas, dependía un poco de cómo sería o cómo tenía que ser esta ponencia a la cual... Y yo en mi ámbito, mi compañera, la que era viceconsejera de Educación, actualmente consejera de Educación en el País Vasco, llevaba el ámbito STEAM en el ámbito de Educación, pero sí les voy a trasladar cosas que aunque vean que es de formación profesional, si hay gente que no es de formación profesional, van a ver cómo lo estamos planteando, sobre todo porque yo lo que les quiero explicar es la que se nos viene encima en el buen sentido. Viene una serie de cambios tan drásticos en no muchos años que nos obligan o nos va a obligar a transformar muchas cosas, y una transformación siempre requiere tiempo. Convencimiento primero y tiempo después. Yo lo que les voy a trasladar es cómo lo hemos visto nosotros desde más o menos, me voy a poner en 2013 a 2024. Yo salí del Gobierno vasco en octubre de 2024, cuando cambió la legislatura, esta última, y yo les voy a explicar hasta ahí. Bueno, ahora ya están los nuevos están siguiendo ya con los planes que habíamos hecho y tienen que sacar un plan de continuación, pero creo que voy a explicar bien cómo hemos hecho un planteamiento en esos 12, 13 años, ¿no?, de cómo hemos ido desarrollando las transformaciones siempre desde nuestro punto de vista, desde el nuestro, de manera muy consensuada con agentes sociales, con los centros, equipos directivos, con el profesorado. Hablábamos mucho con el profesorado porque era una transformación tan grande que necesitábamos saber cómo la podríamos hacer para hacerla de una manera lo más consensuada posible, y mucho también desde la formación profesional con las empresas. Porque al final nosotros tenemos una relación con las empresas muy cercana y necesaria, porque lo que estamos preparando, a la gente joven que estamos preparando, si siguen estudiando, seguirían por la universidad, si han hecho un grado superior, pero también muchas de ellas salen a trabajar y por lo tanto tienen que salir con una preparación muy adecuada y muy cercana a las necesidades reales que tenemos en nuestro tejido productivo, como tienen ustedes en su tejido productivo en Aragón. Lo primero que les diría, bueno, lo estarán viendo como yo, el mundo se está reconfigurando mucho. No tiene buena pinta, la verdad, las cosas que están pasando, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien que en general nunca aparecen en las noticias. Pero vemos todo lo más negativo y nos encontramos que hay cosas que se están haciendo muy bien, pero que no aparecen en sí, en las noticias. Entonces parece como que todo va horrible, pero la verdad se está reconfigurando y hay cosas que se están reconfigurando en positivo. Otras, pues no tienen buena pinta, pero lo que hay que ver es si desde lo positivo somos capaces de poder afrontar luego los problemas que puedan surgir desde ese ámbito que es mucho más negativo respecto, les iré luego comentando, respecto a lo que vayamos viendo en ese desarrollo que al final estamos todas y todos en una encrucijada histórica, donde aquí todos pintamos, para hacer las cosas de la mejor manera posible, al menos de las que entendamos que es la mejor manera posible, que entendamos que tengamos que hacer las cosas de cara a poder dar respuesta a eso que les digo, porque el mundo se va a partir en dos. Eso, mire, eso lo sabíamos ya en el gobierno, supongo que también en su gobierno, y lo hablamos mucho con el gobierno del Estado, en Madrid, ¿no?, con la Administración General, porque ya no iban a ser dos bloques que igual están pensando como pensamos todos, el bloque de Europa con Estados Unidos, con el otro bloque que sería China, ¿no?, con Rusia y todos los países BRICS que le llaman, no que son dos bloques, que eso es verdad, no va a ir por ahí, que también hay movimientos de esas características más geopolíticos, pero en el ámbito de desarrollo general va a haber dos tipos de países, ¿no? Antes teníamos países desarrollados, países emergentes y países que llamábamos no desarrollados. Ahora va a haber países preparados y países no preparados. Y cambia el concepto totalmente de preparación. Y eso afecta a la educación, sin dudar. La educación es la columna vertebral de un país y nos afecta a nosotros desde la formación profesional del sistema educativo, que somos parte de educación, y además tenemos que dar respuesta en el ámbito de la competitividad de lo que son, pues, todo el tejido productivo, ¿no?, en este caso en España, en Aragón o en mi caso en el País Vasco. Y el reto es cómo planteamos la que se nos viene encima, que yo les voy a explicar hoy de forma, pues, lo más resumida posible. Si se aburren me avisan y paro, eso es más fácil, ¿no? Pero para poderles explicar esos cambios que nos van a afectar tanto en la vida cotidiana, no solo en el hecho de para las personas que estudien o para las personas que están trabajando o para las empresas, no, para la sociedad en general, todos los cambios que nos vienen, esa transformación que tenemos que hacer, cómo planteamos, cómo somos capaces de analizar lo que está pasando, por ejemplo, con el concepto de tecnología,
que luego explicaré un poco más a fondo, y la velocidad enorme que tiene en su evolución. Y esto evidentemente nos está afectando. Y nos está afectando ya en lo que es en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la organización de las empresas, en lo que va a ser el empleo del futuro. Todo ese concepto, si le añadimos la robótica, la autónoma o la robótica que también podemos denominar colaborativa, ¿no? O hablamos también de lo que es la automatización de las máquinas, los sistemas inteligentes, todo ese contexto, verán que el mundo está evolucionando y está evolucionando mucho y una gran velocidad, y por lo tanto lo que nos toca es, más que predecir qué va a venir, es prepararnos para diferentes futuros posibles, que es lo que al final nosotros hemos intentado hacer y que hoy les quiero trasladar de una forma muy resumida. Primero me voy a referir a la cuarta revolución industrial. Les voy a poner un vídeo corto, son 9 minutos me parece, sobre la cuarta revolución industrial. Esto ya no es geopolítica, esto es una revolución que va a llegar, como llegó la tercera, llegó la segunda, llegó la primera, estamos en la cuarta, se está iniciando la quinta, como luego les argumentaré también, y la cuarta revolución industrial va a cambiar nuestra vida, ya está cambiándola, pero va a cambiar nuestra vida. Avanzamos hacia un mundo muy diferente que puede ser mucho mejor si lo hacemos bien. Si uno mira la historia de las otras 3 revoluciones anteriores, cada revolución ha conseguido que el ser humano y su bienestar hayan mejorado mucho. Esta cuarta, y lo que va a ser el inicio de la quinta, también puede ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que el salto cualitativo que estamos dando es muy grande, sobre todo para el ser humano, porque va a ser la primera vez en la historia del ser humano que vamos a tener una inteligencia paralela, que es la artificial, que va a pensar, que va a poder tomar decisiones a la vez que el ser humano, con lo cual tenemos que ver, por un lado, cómo cooperamos y compartimos ese tipo de cosas con una inteligencia que no es solo la nuestra, y lo más importante de todo es cómo conseguimos que el ser humano esté siempre por encima de la tecnología, que es otro de los temas más importantes que tenemos por delante. ¿Eso qué supone? Supone que tenemos que diferenciar bien entre lo que es inevitable, esto es inevitable, esto no se va a parar, no solo no se va a parar, va rapidísimo, mucho más de lo que la gente piensa, y eso está penetrando en un montón de campos, porque se dice quinta revolución industrial o cuarta o tercera industrial. No es para la industria, que también, para todos los sectores, para la agricultura, para la salud, para todos los sectores les va a afectar lo que es esta cuarta revolución industrial y que es realmente importante. En todo esto lo que nos lleva, y aquí voy a ser breve, es lo que más nos interesa, que España sea competitiva, que Aragón sea competitiva, que el País Vasco sea competitivo, y hay 2 elementos que son fundamentales, la productividad y la innovación. La productividad, que suena como un rollo, dicho de una forma muy rápida, es muy sencillo. Es decir, al final es hacer más con menos. Tener buenos resultados, cuantos más resultados mejor, con menos esfuerzo, menos recursos, menos tiempo, menos esfuerzo, y de esa manera somos más productivos. Y de ahí, por ejemplo, la formación personal juega un papel muy importante, porque la productividad, una persona bien preparada y otra no tan bien preparada, la bien preparada va a conseguir ir mucho mejor en el ambiente, en el aspecto de mejorar tiempos, el esfuerzo que le va a suponer hacer un trabajo, los recursos, ¿no? Y los resultados que puede obtener. Por lo tanto, ahí nosotros nos ceñimos mucho en ver cómo somos capaces de mejorar esa formación de cara a mejorar la productividad de nuestras empresas. Y la segunda es la innovación. Innovación, cualquier país que quiera estar en cabeza, entre los mejores, tiene que ser un país innovador. ¿Por qué? Porque hay una cosa que me repitieron muchas veces en el gobierno, cuando estábamos trabajando, nos decían: siempre habrá alguien en cualquier otra parte del mundo que va a hacer lo mismo que nosotros por menos dinero. Y es verdad. Veíamos que en nuestra evolución tenemos que ir haciendo otras cosas, porque venían los países asiáticos, China, por ejemplo, Singapur, venían otros países, Corea, que hacían mucho más barato que nosotros y lo hacían muy bien también. Y entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Haciendo cosas que ellos no hacen, u otros no hacen, o haciendo las cosas mejor que ellos, ¿no? Por eso productividad e innovación es lo que nos lleva a desarrollar el ámbito de la competitividad. Y cuando tienes que hacer una planificación o tienes que pensar cómo lo vas a llevar adelante, pues te toca pensar en lo que necesitas ahora, entornos presentes, qué pasa ahora, qué es lo que se necesita ahora, qué necesita la sociedad, qué necesitan las empresas, cuáles son las necesidades actuales, cuáles son los entornos emergentes, lo que sabemos que va a venir y ya tenemos datos y podemos ver qué es lo que se va a necesitar, porque hay empresas que son muy punteras, porque van por delante, porque sabemos cosas de algún país que esté llevándolo adelante y podemos ir trabajando sobre ello. Y luego están los entornos que llamamos desconocidos, que trabajas siempre sobre intuición. Cuando ves qué desarrollo va a tener la cuarta revolución industrial, empiezas ya a plantearte, dentro de esos futuros que les decía que había que plantearse, empiezas a plantearte qué es lo que nos puede llegar
y qué tendríamos que tener para estar preparados cuando llegue y intentar anticiparnos, ¿no? Plantear algo con anticipación. Y cuando llegamos a educación, en concreto cuando llegamos a la formación profesional, que es lo que yo le estoy trasladando, nos encontramos con que primero ya el título por sí solo no vale. En el caso de formación profesional antes valía, pero tú que eres 8 FP2, ahora técnico superior en... Vale, perfecto, pues valía para empezar a trabajar en una empresa. Ahora es ¿y qué sabes hacer? Que es la siguiente pregunta. ¿Tienes el título? Sí. ¿Y qué sabes hacer? Ese salto cualitativo es muy importante, es decir, porque nos vamos a un concepto de formación y aprendizaje. Una cosa es formarse y otra aprender luego para hacer. Y en eso que te has formado. Se complementan los dos. Pero es importante que veamos por qué ya no solo vale con estar formado para poder hacer, es decir, antes nos decían, si tú estudias esto, vas a poder trabajar en todo esto. Y era verdad. Ahora, el hecho está en que, además de eso, es estar preparado para saber hacer lo que tienes que hacer, aparte del título que tú tengas. Que cuando tú llegas a una empresa a trabajar, a hacer tu trabajo, sepas hacer esas cosas, ¿no? Por eso en la formación profesional hemos potenciado mucho. Nosotros ya desde 2013 lo hemos denominado la formación dual. Es decir, que ella parte de la formación la damos también en la empresa para poderlos especializar bien. Bueno, no me voy a ceñir aquí porque esto ya son temas de ley y no les voy a liar, pues venía por si acaso. Si hay alguien de formación profesional que quiere que hablemos de la ley, me lo dice y lo hablamos tranquilamente. Sí, les voy a dejar para que vean cómo está la formación profesional en este momento. Tenemos una ley publicada en el año 2022, un Real Decreto en 2023, una ley, desde mi punto de vista, la mejor de Europa, sin dudar, que ahora se está desarrollando. Como todas las leyes nuevas, siempre suponen problemas para ponerlas en marcha. Es una ley que nos permite, nos da cobertura para hacer un montón de cosas diferentes con una flexibilidad enorme. Y ahora pues estamos con los problemas con la dual, que es obligatorio en todos los alumnos que cursan formación profesional, con lo que supone de búsqueda de empresas. Bueno, toda esa problemática que tenemos, los módulos nuevos, módulo en FP es asignatura, las asignaturas nuevas que hemos puesto de digitalización, no de sostenibilidad, itinerarios, el ámbito del emprendimiento, ¿no? Pues los itinerarios para la empleabilidad unidos, todo eso supone un esfuerzo añadido al profesorado para coger la marcha, que luego al cabo del tiempo, que no tardarán mucho, cogerán la marcha ya y volverán otra vez a una normalidad, pero tenemos una ley magnífica para poder dar respuesta a lo que necesitemos. Luego el Gobierno de Aragón, como el Gobierno vasco, tiene sus competencias para desarrollarlo en el ámbito de lo que suponen las necesidades que tiene, en este caso, su comunidad autónoma, o en mi caso, pues la nuestra. Si se fijan, tenemos ya una FP de grado básico que da cobertura a chicos, chicas que tienen, sobre todo, mayores problemas, digamos, una formación dirigida más a las personas vulnerables, que han tenido alguna problemática en sus estudios, que han venido de otros países. Eso le da una cobertura. Tenemos una FP de grado medio, tenemos una FP de grado medio especializado, es un curso de especialización para los que han estudiado grado medio. Está la FP de grado superior, está el máster profesional, que es un tercer curso, donde después de hacer el grado superior ya se hace ese máster, esa especialización, alta especialización, y luego la conexión de la FP superior con los grados universitarios, que es otro salto cualitativo importante. En nuestro caso tenemos 141 itinerarios unidos entre la FP superior y los grados universitarios. Si no recuerdo mal, creo que son 57 ciclos formativos en 40 y tantos grados diferentes. No corresponden el 57 con 40 y tantos, ¿no? Dirán, pues no corresponde esto, sí, pero es que algún grado tiene diferentes ciclos que pueden acceder a ellos, ¿no? Por lo tanto, se abre una expectativa de que una persona que va a la formación profesional no se le cierra ninguna puerta, al revés, se le abre un montón de puertas diferentes para poder estudiar. Fíjense hasta qué punto que una persona que arrancara siendo técnico de los más abajo podría, en 8 o 9 años, podría llegar a ser, si quiere, tiene la posibilidad y la energía, las ganas y la preparación, a ser doctor. O sea, se puede entrar en cualquier momento. Puedes entrar como técnico cualificado, como máster profesional, como grados, como mando intermedio, está el técnico superior. Bueno, todo ese contexto está unido, con lo cual es la primera vez en la historia en la que no tenemos sistemas paralelos, no que es, pues aquí está el sistema educativo y en paralelo va la formación profesional, sino que es un único sistema, que es el sistema educativo, primaria, secundaria, bachillerato, y luego la formación profesional que está en la salida de secundaria, en la salida del bachillerato, antes de la universidad, pero todo conectado, de tal forma que una persona un chico o una chica puede decir, bueno, acabo bachillerato, hago formación profesional, continúo por la universidad, y en toda su carrera, digamos, de formación va a ser un año más, lo que le va a suponer ese esfuerzo.
El salto importante también que les quiero dar es este, que es hacia el triángulo al que avanzamos. Hay un concepto difícil de trasladar, ¿no?, a la gente en general, que es que entramos a un nuevo paradigma profesional, donde el campo STEAM juega un papel fundamental también, y que ahora haré referencia un poquito más adelante a ello. En ese concepto de lo que supone el nuevo desarrollo profesional, ese nuevo paradigma profesional, los profesionales van a ser diferentes a como eran antes, y que luego lo voy a argumentar también. Hay tres elementos fundamentales: tecnología, trabajo y aprendizaje continuo. La tecnología, por la evolución enorme que va a tener y está teniendo; el trabajo, porque la tecnología le va a hacer evolucionar obligatoriamente, y eso supone que las personas que van a trabajar y las que están trabajando tienen que tener la formación y preparación necesaria para poder manejar esa tecnología con esa evolución. Y ahí llegamos al aprendizaje continuo. Y es que, bueno, nos guste más o nos guste menos, vamos a tener que estar aprendiendo continuamente, que lo hacemos habitualmente, aunque no nos demos cuenta muchas veces. Comprar un móvil ahora y aprender a manejarlo bien es toda una obra de ingeniería. O una televisión, o sea, las tecnologías que estamos utilizando, o algunas planchas, por ejemplo. Es decir, empieza a ser mucho más complejo, es decir, y sin embargo lo tenemos que aprender, y lo aprendemos. Aprendemos a manejar un móvil, a manejar una televisión, un frigorífico inteligente. Bueno, pues todos estos conceptos que están entrando ya, que ya están en nuestra vida cotidiana y que serán normales en muy poco tiempo, todo ese concepto, bueno, pues lo tenemos asumido y estamos aprendiendo, es un aprendizaje continuo. Bueno, pues en formación profesional lo que tenemos que hacer en este campo es ser capaces de, en ese aprendizaje continuo, además de preparar a nuestro alumnado, preparar y recualificar a las personas que estén trabajando para ayudarles a poder dar respuesta y a conocer y a prepararse para trabajar con esas tecnologías que van evolucionando tan rápido. Bueno, la tecnología cambia las reglas del juego por la velocidad que va a imprimir, está reescribiendo las profesiones, porque hay cosas que la tecnología ya está sustituyendo, se están sustituyendo muchos puestos de trabajo, no a las personas, los puestos, se están transformando millones de puestos de trabajo. Es verdad que las operaciones más básicas, la tecnología las va a hacer ella, las personas van a dejar de hacer ese tipo de trabajo, por lo tanto tenemos que prepararles para hacer cosas más complicadas que operaciones básicas, y a partir de ahí se transforma el empleo, con lo cual evidentemente también pues tenemos que estar muy atentos para poder preparar a las personas para que, entre otras cosas, su preparación y el liderazgo que tienen que llevar en su propio trabajo cuando estén con máquinas o con inteligencia artificial o con sistemas inteligentes trabajando a la vez. Por ejemplo, las industrias 4.0 inteligentes, ya tenemos trabajando personas con robots, con máquinas automáticas y con inteligencia artificial, ¿no? Y al final es la persona la que tiene que dirigir, no tiene que ser la tecnología, y eso supone una preparación importante, ¿no?, para que la persona pueda llevar adelante ese tipo de trabajo con necesidad. Al final hemos llegado a la conclusión de que aquello que no entendíamos, al menos nosotros, yo el primero, cuando nos decían es que hay que aprender, desaprender y reaprender. Decía, bueno, pues ahora tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido ahora? Porque vemos que con la evolución de la tecnología vemos que hemos aprendido algo, que nos toca desaprender porque ese algo lo va a hacer una tecnología, y tengo que reaprender porque voy a hacer otras cosas que la tecnología no hace. Con lo cual es un proceso normal, que no va a ser agobiante, ni va a ser volver a la escuela, ni va a ser una formación durísima, sino que bueno, va a ser que constantemente haré unos cursos, me iré preparando, iré manejando una tecnología, y al final pues viviremos con absoluta normalidad y sin sobresaltos, ¿no?, si lo hacemos de esta manera, ¿no? O sea, al final esto tiene un sentido que es importante, porque al final el aprendizaje es vital en todos los sentidos. Les decía que la educación es lo más importante que tiene un país, y no lo duden, es lo más importante con mucho. Pero esa educación ya no es que empiezo en primaria o en infantil y termino en el bachillerato, en la formación profesional o en la universidad y ya está. Bueno, pues no, ahora hay que darle un recorrido que los que tenían mucha moral, me acuerdo en la Comisión Europea, en muchas reuniones, es que ya la educación tiene que ser de 0 a los 99 años. No sé por qué decían 99, pero decían 99, ¿no? Bueno, pues no sé si son 99, si son 80, si son 65, pero es verdad que hay que llevar un hilo donde, bueno, vamos a estar conectados todo el rato con una formación que va a ser importante, y cuanto mayor nivel de educación tengamos, cuanto mayor nivel de formación podamos conseguir, podemos vivir con muchísima mayor tranquilidad. Lo que tenemos que intentar es que, tanto en educación como nosotros en formación profesional, los alumnos sean proactivos y estén preparados para asumir los cambios. Yo les voy a explicar cómo lo hemos planteado nosotros, que son cosas que uno va haciendo, pues cómo lo hemos hecho nosotros, cuál ha sido nuestro planteamiento para poder dar respuesta a esto.
Y antes de llegar a eso, les tengo que decir que, claro, en la evolución que les decía, ¿no?, de la profesionalidad, nos encontramos con que teníamos trabajadores competentes, es decir, personas que trabajaban muy bien, que hacían bien sus cosas, que saben fabricar bien esto, todo perfecto, está muy bien, pero que ya no es suficiente. Hay que pasar a que un trabajador pase a ser profesional, verán ahora la diferencia, y ese profesional competente, que ya es un salto cualitativo importante si lo hacemos bien, saltamos a lo que ahora se denomina profesional con talento. Si se fijan, se oye mucho, nos falta talento, hay que conseguir talento, hay que afianzar el talento. Todo ese concepto de talento que se ha generalizado, bueno, hay que marcar qué es el talento. No todo es talento. Una persona que haga bien esto es un muy buen trabajador que está preparado para hacer esto. ¿Eso significa que tiene talento? No. Talento es algo que pueda añadir, que mejore, y ahí están las competencias de STEAM, entre otras. Es decir, cómo somos capaces de que esa persona tenga unas competencias adquiridas que pueda mejorar no solo lo que hace, sino que pueda aportar algo más en base, esto es el diccionario de la RAE, así esto es como lo define. Fíjense que las definiciones son muy parecidas, ¿no? El trabajador es persona que ejerce una determinada profesión u oficio, bien, está bien, pero la segunda dice que ejerce su profesión, y aquí viene lo importante, con relevante capacidad y aplicación. Es decir, que puede estar haciendo algo muy parecido o lo mismo, si me permiten decirlo así, pero aplica algo que es diferente, que le da un valor a lo que está haciendo que otras personas no son capaces de dar, ¿no? Es esa relevante capacidad y aplicación. Y entonces llegamos a lo que es el profesional con talento. Bueno, ¿cómo somos capaces aquí? Nosotros, ¿cómo hacemos profesionales con talento? Y hablamos con empresas y nos decían, mira, esto va, necesitaríamos personas que tengan estas visiones, esta capacidad, bueno, íbamos viendo, hablábamos mucho con el profesorado, con los equipos directivos, y parece que tenemos que ir por aquí, ¿cómo lo hacemos? Vamos a probar. Y al final veíamos que había que hacer una cosa primera que era fundamental. ¿Cómo nos diferenciamos de las máquinas? Los seres humanos. ¿Cómo somos capaces de diferenciarnos? Esto es muy importante. Quizá lo más importante. El ser humano siempre protagonista. Pero ¿cómo nos diferenciamos para que no nos coman el terreno? En aspectos sobre todo, y ahora me refiero a lo que es el campo del trabajo. ¿Y qué significa ser humano en un mundo muy tecnificado? Dentro de 15 años, ¿quién toma las decisiones? ¿La inteligencia artificial o la inteligencia humana? Pensarán, supongo, como yo, que la inteligencia humana. Y así deberá ser, y así tendría que ser, y así espero que sea. Pero para eso hay que prepararse, porque la inteligencia artificial va a una velocidad en desarrollo enorme. Entonces tenemos que ser capaces nosotros de, con nuestra inteligencia, con nuestro concepto de ser humano, estar por encima de esa tecnología. Yo les voy a argumentar ahora brevemente cómo lo hemos planteado nosotros, a ver qué les parece. Definimos lo que iba a ser, lo que ya es. Empezamos en 2013. Una formación que le llamamos de alto rendimiento, para diferenciar cómo lo hacemos. Una formación diferente. Y ese planteamiento lo van a ver en este vídeo aquí. Hacer. Esa es la clave. Es lo que nos diferencia. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer, porque nos enfrentamos a un futuro incierto al que tendremos que dar respuestas y tenemos que estar preparados. Nosotros hacemos en equipo, hacemos ayudándonos los unos a los otros, hacemos involucrando, hacemos diferente, somos efectivos, hacemos comunicando, valorando el desarrollo, hacemos frente a los retos, desarrollando las competencias necesarias. Nosotros también hemos tenido que superar un reto y hemos aprendido cuál es el camino a base de andarlo, reflexionando, informándonos, analizando las necesidades y trabajando en equipo. Y estamos difundiendo lo que hemos aprendido en ese proceso junto con todos los centros de formación profesional de Euskadi, siguiendo el mismo camino en cada lugar. Tenemos que ser capaces de dar respuestas a los retos que nos va a plantear el futuro. No podemos quedarnos atrás y es imprescindible que estemos preparados para las oportunidades que va a traer la Revolución 4.0. Hemos adaptado, mejorado y enriquecido las metodologías de enseñanza para este nuevo escenario. Es el alumno el que tiene que buscar el camino apoyándose en el equipo del profesorado. Tiene que ser capaz, hacerse con las competencias que le serán imprescindibles en su vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado.
Esa es la manera de poder responder ante ese futuro que ya ha llegado. La metodología del aprendizaje ha cambiado y también lo han hecho los espacios de trabajo. Si buscamos profesionales muy capacitados, tenemos que cambiar también las instalaciones. Así podremos tener al alcance los recursos que necesitamos en cada momento. Son espacios donde informarse, tomar decisiones, prototipar, elaborar proyectos y valorarlos. Para lo que es imprescindible que las aulas sean flexibles, que se adapten a las funciones de cada momento y que ofrezcan conexión a Internet en todo momento y que nos den también la opción de recoger todo lo trabajado en 360 grados. Estamos trabajando, estamos respondiendo a una realidad que ya es diferente y estamos preparándonos para el futuro, en equipo, con la implicación de todos los centros y con la actitud activa de los futuros profesionales. Hablándolo con profesorado, equipos directivos, he hecho un trabajo del profesorado enorme. El 85% del alumnado ahora ya está en estas metodologías. Utilizamos metodologías activas, el aprendizaje colaborativo basado en retos, y la verdad es que está siendo un éxito. Está siendo un éxito y ya primero hubo que convencer, probamos, había visiones a favor, visiones en contra, debatíamos mucho, probábamos todo y al final fue un convencimiento general, ¿no? Y si empezamos, recuerdo, el año 2013, empezamos, si no recuerdo mal, con 25 profesores y 200 alumnos. Hoy es el día que se habrá unos 2.200, más de 2.200 profes y el 85% del alumnado. Estamos cerca de los 40.000 alumnos ya trabajando con estas metodologías, pero buscando esto que les decía. Es decir, cómo somos capaces de preparar a las personas de una manera diferente. Porque en esas metodologías empleamos también o introducimos dentro de esos retos es el concepto del pensamiento creativo, el pensamiento crítico, que es vital. Y la juventud lo está perdiendo no, el concepto de crítica en el buen sentido, de ser críticos con las situaciones, de ser capaces de pensar, de reflexionar, de decidir que eso que me están diciendo, pues sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y no porque lo diga A, B o C, pues como lo dice A estoy de acuerdo y si lo dice B, pues no quiero ni escucharlo. Es decir, esos conceptos intentamos introducirlos, que sean críticos con nosotros mismos también, ¿no? Con lo que se hace, cómo se hace, que aporten y además que sean creativos. Es decir, es críticos, constructivos, es decir, oye, está muy bien, todo esto es un desastre, muy bien, ahora tú qué aportas aquí, ¿no? Entonces tiene que aportar y luego además de forma lo más creativa posible. Y luego ampliamos con 3 inteligencias. La inteligencia emocional, importante, ¿no? La emoción de quiero hacer algo, ¿qué algo? Y ese algo ¿cuál es? Inteligencia generadora, con ideas, puedo hacer cosas, que esas ideas ya las tengo y las quiero poner en marcha, y la tercera inteligencia, la ejecutiva, lo hago, ¿no? Todos esos conceptos entran en los procesos de aprendizaje que son realmente, realmente interesantes, ¿no? Que es lo que les pongo aquí, sumando las 3, ¿no? Emoción con ideas y luego aplicadas, las hago, ¿no? Me confunda o no, pero lo hago. Me arriesgo y bueno, y para adelante. Y además introducimos 7 componentes fundamentales. Y aquí entran también todo el campo del ámbito STEAM. STEAM con A. Aquí entra, si se fijan, primero y la más importante, la componente humana, que luego la voy a profundizar un poquito más, al cual le ponemos muchas ganas, la componente humana. Pero tienen una componente cultural. Hombre, ojalá vengan sabiendo mucha geografía y mucha historia, por ejemplo, literatura, es muy maravilloso. Pero nosotros aquí, en formación profesional, lo que buscamos es que conozcan la cultura del sector en el que se van a mover. Que sepan cuál es el sector, cómo funciona, qué tienen que saber, ¿no? Bueno, pues para que conozcan el entorno en el que se van a mover. Una componente científica, que entiendan el qué y el porqué de las cosas. No solo hacer las cosas bien, sino que entiendan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y si pueden aportar algo que lo diferencie y lo mejore, pues mucho mejor, ¿no? Ese es el concepto. Luego está el componente tecnológico o la componente tecnológico-digital. Tienen que manejar mucha tecnología, van a manejar mucha tecnología a lo largo de su vida. Hoy les voy a poner alguna muy avanzada para que vean con qué cosas también van a andar trabajando, pero tanto la parte tecnológica como la parte digital es fundamental en su desarrollo. Está luego la parte profesional,
tienen que tener una componente profesional importante, muy importante, tienen que ser muy buenos profesionales a poder ser. Luego está la parte medioambiental, ¿no? Sostenible, es decir, tienen que saber en dónde trabajan, en lo que van a trabajar. Bueno, en la medida de lo posible, pues preserven el planeta para que dure el mayor tiempo posible y podamos seguir viviendo felices en este planeta que es muy bonito y es magnífico. Bueno, pues saber un poco, bueno, lo que se mueven, pues si hay algún tipo de problema y que tengan cuidado con eso también. Y luego están lo que siempre se llaman competencias transversales. Y ahí tuvimos debates enormes, también todo en el campo STEAM. Decir, bueno, ¿y qué competencias transversales? Te decían, bueno, que sepan trabajar en equipo, está muy bien. No, que sepan hablar, bueno, estupendo, bien, pero bueno, ¿y qué más podemos aportar? Y después de mucho trabajo a lo largo de ese tiempo, con los centros, con el profesorado, trabajamos estas 25 competencias transversales, que las tienen ustedes aquí, yo estoy en medio y no me... Estas 25. Por lo que es saber planificar, espíritu colaborativo, resolución de problemas complejos que tienen que saber, ser perseverantes, que no tienen la toalla a la primera, que tengan curiosidad por aprender, que siempre aprendan de manera colaborativa, que aprendan a hablar. Eso no es fácil, pero se les hace hablar, presentar, siempre que vayan cogiendo comunicación eficiente, que tengan iniciativa, no coartarles la iniciativa, sino que tengan iniciativas, aunque sean erróneas, que sepan lo que es el compromiso, comprometerse con un proyecto, todo lo hacen por equipos, comprometerse con su equipo, que tengan imaginación, toda la posible, por eso se les hace trabajar conceptos de creatividad. El concepto de saber afrontar los cambios, les decía antes, también sean proactivos cuando hay un cambio, que no se asusten, sino que digan, bueno, a ver, ¿qué soy capaz de hacer yo y qué aporto en este cambio? Que sepan gestionar los tiempos, es un tema complejo, porque cuando se sale a trabajar, los tiempos están muy marcados y tienen que aprender a trabajar no como en un centro que tiene más margen, ¿no? Cuando están en un taller, en la formación profesional, bueno, tienen más tranquilidad para trabajar, sino que luego tienen que ir a tiempos muy concretos. Lo que es la resiliencia, el aguantar, la empatía, que tampoco suele ser fácil. Les estresamos en el aprendizaje, sepan gestionar su propio estrés, también que es importante. Lo que es enfocar su aprendizaje no es fácil, parece que aprender es fácil, enfocar tu propio aprendizaje, qué necesito aprender y de qué manera lo voy a hacer, también se les traslada en ese aprendizaje. Siempre se les orienta a los resultados, es decir, no al objetivo, voy a hacer tal cosa, no. He conseguido esto y un desastre. Vale, perfecto, pues perfecto, ya está. Es un desastre, es lo que no hay que hacer. Bueno, o muy bien, o siempre a los resultados, ¿no? Y evaluamos los resultados y sobre eso se plantea el resto, motivarles, ¿no? El tema de motivación, el ser humano, como verán ahora cómo lo hacemos, la flexibilidad cognitiva, porque bueno, yo creo que todos a veces tendemos a ser muy cuadriculados, suelen decir que la mente es como un paracaídas, si no lo abres no funciona, pues es lo que intentamos, ¿no? Abrir la mente todo lo posible, no os obcequéis en puntos concretos, sino que igual hay otro que tiene razón y va a mejorar lo que tú crees que es lo mejor. Entonces, ¿cómo debatir eso para conseguir el mejor resultado? Temas de innovación, que hagan cosas diferentes, que mejoren, que cambien. Trabajan mucho con entornos robotizados, planificamos en escenarios inciertos que no sepan, o sea, no les damos escenarios de decir, pero oye, ¿y hacia dónde? Vosotros veréis, mirar vosotros, decidir, porque no está nada claro. Entonces, llevarles sobre esa incertidumbre, que es una de las cosas que peor llevamos, ¿no?, los seres humanos, todo el concepto de transformación digital, verán ahora cómo están trabajando el concepto de transformación digital, y la última que metimos fue una de las que nos preocupa más en la juventud, que es gestionar la frustración. Se frustran muy rápido, por lo menos en el País Vasco, muy rápido. Y entonces, pues cómo hay que gestionar la frustración y cómo poderlas superar, ¿no? Que iríamos a la resiliencia. Entonces esto lo hemos llevado a lo largo del tiempo, esto se empezó a trabajar estas 25 el año 2023, ¿no? Y empezamos en 2013. En 10 años hemos ido evolucionando el aprendizaje y aquí entra todos los conceptos STEAM, están ahí. Y en todo lo anterior que les acabo de explicar. Luego está cómo nos diferenciamos de la tecnología, que es una de las cosas que nos preocupa mucho. ¿Cómo diferenciamos al ser humano de la tecnología? ¿Cómo separamos a nuestro alumnado para que sean mejores que la tecnología? Bueno, pues este concepto introducimos los valores en el ser humano y entonces trabajamos estos elementos que ven ahí también. Y esto va dirigido específicamente a lo que un robot o una inteligencia artificial nunca va a tener. Nunca. Entonces, les hacemos trabajar estos conceptos también, ¿no? Con ellos, hablándolos, ¿no?, debatiéndolos. Al profesorado se le prepara, evidentemente, para poder trabajar en estos elementos también, porque tienen que aprender que la tecnología es importantísima, pero esto puede ser mucho más importante que la tecnología. Por lo tanto, dentro de su aprendizaje entra también este concepto que para nosotros es vital en su desarrollo. Y luego hay un cambio de paradigma, al menos desde nuestro punto de vista. Si estábamos cambiando todo eso, lo que no podía ser, siempre, repito, como lo veíamos nosotros, decir, a ver, pues un centro de FP
mi centro, en el que he estado 24 años dando clase, nació en 1879, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, tenemos una gran historia. El último edificio de 1956, luego por dentro se ha cambiado mucho, pero el edificio del que estamos es de 1956. Claro, si tú estás en un centro y está exactamente igual que hace 20 o 25 años, si todo está cambiando, algo no funciona, algo hay que cambiar. Entonces, el concepto de centro, de organización, de estructuras, de espacios, han escuchado el tema de las aulas, que todo eso, desde nuestro punto de vista siempre, pues había que cambiarlo. Y entonces modificamos. Y entonces nos centramos en los centros integrados de formación profesional. Y nos centramos en los centros integrados porque tiene una ley propia, los centros integrados, donde podíamos, desde el desarrollo de las competencias que tienen ustedes aquí en Aragón o nosotros en el País Vasco, podíamos diferenciar la forma de trabajar en un centro que con un instituto de secundaria no podíamos por las leyes que les corresponden. Tenemos 70 centros integrados y con esos 70 centros integrados hemos ido trabajando este concepto. Por un lado, la formación que acaban de ver de alto rendimiento, la innovación estratégica, se desarrolla muchísimo la innovación y apoyamos mucho a las pymes y a las micropymes para desarrollar conceptos de innovación en producto, proceso productivo, en conceptos de innovación, con lo cual estamos aprendiendo mucho también nosotros, para poder estar entre las regiones europeas de mayor nivel en campos de innovación. Estamos trabajando en la transformación digital, ahora mismo les voy a explicar un poco cómo lo estamos haciendo. Estamos desarrollando los conceptos de inteligencia aplicada que vienen en el desarrollo de la cuarta y quinta revolución industrial, y luego en el campo del emprendimiento, en los centros de formación profesional, creamos en estos 70 centros todos los años entre 70 y 90 empresas pequeñitas. Creamos todos los años. En los últimos 14 años habremos creado más de 1.200 empresas y a día de hoy se mantienen con actividad el 69, algo por ciento. No llegamos al 70%. Es un resultado muy bueno. La transformación digital que estamos haciendo en los centros, que ya está muy desarrollada, pues hemos tenido que cambiar la infraestructura de los centros. Hemos trabajado nuevos espacios digitales. Voy a poner unos vídeos para que vean cómo son. La formación digital del profesorado, que ha sido y está siendo fundamental. Los procesos digitalizables, es decir, qué procesos de aprendizaje de nuestro alumnado tienen que ser digitales y cuáles no. Qué sistemas inteligentes vamos a aplicar en los aprendizajes y en el centro. Expertos digitales son el profesorado que va avanzando y queremos que lleguen a ser expertos digitales. Herramientas digitales, ¿con qué herramientas digitales vamos a trabajar o trabajamos en las aulas con nuestro alumnado? Y luego siempre el campo de la ciberseguridad, lo que es la seguridad digital, que es algo importantísimo también, ¿no? Y cambiamos las estructuras. Esto lo va a pasar rápido, pero para que lo vean un poquito cómo cambiamos una estructura de un centro. En los centros de formación profesional, en lugar de consejo escolar, tenemos consejo social, luego el equipo directivo, está el claustro, bueno, están los jefes de departamento, tutores, bueno, pues como todo el mundo. Pues nosotros esto lo hemos cambiado y hemos hecho un concepto primero de qué es lo que tenían que gestionar. Un centro integrado tiene que gestionar un concepto de complejidad que lleva estos 5 elementos, por resumirlo de una manera rápida. Gestionan mucha información y mucho conocimiento. Estamos trabajando ya con Big Data muy potentes, con inteligencia artificial, para ayudar a los centros a que puedan ir gestionando mucho más fácil, que les pueda ayudar, y con procesos de lo que se denomina inteligencia competitiva para mejorar todo el contexto, sobre todo de saber qué es lo que necesito, porque claro, tienes millones de datos para buscar. Entonces, cuando quieres buscar, ¿cómo encuentras lo importante y lo relevante para ti en todo este mare magnum de datos? Pues a partir de ese Big Data, con la inteligencia competitiva, sabemos lo que al centro le interesa y luego cómo le llega al profesor, a la profesora o a la persona que le tiene que llegar la información. Que si los que seáis profesoras, profesores, estáis en equipos directivos, sabéis que es un problema que a veces cuesta, que llegue a la persona que realmente le tiene que llegar esa información para que luego resuelva lo que le corresponda, ¿no? Bueno, trabajamos prospectiva, lo que es la tecnología de vigilancia compartida, vigilancia tecnológica, bueno, todo esto, nos anticipamos, gestión de la innovación, gestión del cambio y gestión de la confianza. Es otro elemento que hemos introducimos hace 3 años, que es muy importante también. Entendemos que el profesorado tiene que estar muy a gusto, se tiene que sentir bien. Eso es una prioridad. ¿Y cómo hacemos para que se sienta bien? Pues bueno, pues si queremos que se comprometa para hacer cosas, se tiene que sentir partícipe de un proyecto donde ve que aporta y donde se siente a gusto. Entonces hemos ido haciendo lo que hemos llamado gestión de la confianza, que esté satisfecho, que el profesorado esté satisfecho, a gusto.
Y entonces le pedimos si puede aportar, ¿no? Siempre de manera voluntaria. Los decretos no valen para nada de estas cosas. Siempre que, bueno, pues que pueda aportar más que el hecho de dar clase, ¿no? Que pueda aportar cosas, que mejore el centro, que mejoren las actividades, bueno, cualquier cosa que quiera decir. Bueno, y cada vez más hay muchísimas más aportaciones del profesorado para que los centros, ¿no? Cada uno en su centro, vayan mejorando este concepto, porque al final, ¿qué nos genera? Pues un éxito grande compartido y que es muy importante, ¿no? Creo que para todas y para todos. El centro se organiza de esta manera. Una dirección estratégica, como veis aquí, la dirección ejecutiva, bueno, está el Consejo Social, dirección ejecutiva, debajo 3 direcciones. Dirección estrategia, una dirección que trabaja solo el concepto de estrategia, que no es el equipo directivo. El equipo directivo luego decidirá. Pero hay un equipo de personas que están pensando en la estrategia en los próximos 3 años, 3-4 años. Luego hay una dirección de innovación, con esa estrategia que vamos a marcar en estos próximos años, ¿qué puedo hacer que cree un valor que me diferencie de otros? Y la tercera es la dirección operativa. Una vez que sé qué estrategia voy a llevar, qué cosas voy a hacer para mejorar, lo voy a hacer, ahora se hace. Entonces, la dirección operativa es la que hace que las cosas ocurran. Las áreas de conocimiento transversales tenemos departamentos como establece la normativa, evidentemente, pero lo que hacemos es juntar profesorado de diferentes departamentos en cada momento, que puede ser unir, por ejemplo, en el ámbito de la automoción con informática, porque los coches cada vez tienen más elementos informáticos o electrónicos, por ejemplo, para poder trabajar, y se juntan, ¿no? los departamentos de informática, electrónica y automoción, o en el campo de las actividades físico-deportivas, por ejemplo, que es el deporte, juntamos con el tema de la alimentación o con el tema de atención a personas en situación de dependencia, y entonces ellos también trabajan de manera transversal para ir buscando necesidades conjuntas o necesidades que pueden dar soluciones conjuntas entre todos para mejorar el proceso, ¿no? Entonces generamos esas áreas de conocimiento transversales y luego la parte de abajo les he explicado hace un momentito. De tal manera que esto queda así, ¿no? Arriba está la dirección ejecutiva. A su derecha verán el equipo de dirección, que son los que realmente son los que dirigen el centro y van a tomar las decisiones, pero está la dirección de estrategia, la dirección de innovación, la dirección operativa, responsables de la mejora continua, y verán que en el centro tenemos 2 conceptos de impulsores del cambio e impulsores de la transformación digital. Son los que animan, mueven, están dinamizando que en el centro haya cambios, se modifiquen las cosas, se lleve adelante las innovaciones que han querido poner, se haga la transformación digital, que se animen a mejorar en su formación. Bueno, ese tipo de cosas lo hacemos a través de un profesorado que lleva ese tipo de desarrollo, ¿no? Que es el tema de los impulsores. Bueno, aquí verán, por aquí se ve un poco el proceso, ¿no? De la dirección de estrategia, de innovación y operativa, cómo está todo perfectamente hilado hasta la consolidación del proyecto que cada centro quiera llevar. Tienen muchísima autonomía los centros para llevar adelante los proyectos que quieran y marcar esos objetivos a esos 3 años vista que quieren llevar adelante. Voy terminando. ¿Estamos preparados para trabajar con tecnologías inteligentes? Pues la pregunta es interesante. Nosotros estuvimos pensando esto cómo lo hacemos. Cuando hablamos de transformación digital, ¿qué podemos hacer para que nuestro alumnado practique con algo digital? No para que trabaje solo con digital, para que practique con ámbito digital y además luego tenga otros aprendizajes que no son digitales, ¿no? Entonces, fíjense, pues, por un lado vamos a empezar con los espacios inteligentes interactivos, ¿no? Estos son espacios, son aulas, espacios, donde todo es digital. Lo van a ver ahora mismo. Todo es digital, paredes digitales, mesas digitales, ¿no? Lo van a ver aquí. Miren. Ven, todas son las paredes digitales, son mesas, tenemos 5 por aula, 4 alumnos son los que forman el equipo por mesa, trabaja cada uno en su mesa. Si se fijan, ahí, además en las paredes se ven los elementos para dar clases mucho más positivo, mucho más eficaz. Se mueven las mesas, verán que de una mesa, cuando están terminando un proyecto y hay que pasarle a otro equipo para que sigan, directamente van a pasar esa parte del proyecto, se la van a pasar a la otra mesa, a lo que acaban de pasar ahí. Esa mesa puede estar a 50 centímetros, a medio metro, o puede estar a 8.000 kilómetros porque es todo digital, ¿no? O verán también que de aquí lo que vamos a hacer es pasarlo a la pared porque el profesor quiere explicar algo y lo pasa, y el profesor coge el elemento y lo va a explicar. Esto es un elemento de un concepto de aprendizaje puramente digital, todo digital, donde
aprenden a ver las cosas de una forma totalmente diferente. Están en 360 grados, fíjense, para ver toda la columna vertebral, pero cualquier elemento, ¿no? Que son engranajes o si es una excavadora, como ven allí, para explicar los elementos muchísimo mejor que una pizarra normal, por supuesto, una pizarra digital. Da una versatilidad enorme a lo que es el aprendizaje. Tendremos ahora, esto es un taller de fabricación mecánica de un centro del País Vasco, está en Vergara, se llama, y lo tenemos puesto un poco para que se vean en 360 grados, ¿no? Pues se puede poner cualquier fábrica, cualquier elemento que se quiera establecer para que el alumnado vaya aprendiendo también a 360 grados, pues cómo está compuesto, por ejemplo, pues no sé, lo solemos utilizar también pues con aerogeneradores. Cuando tienen que subirse a 60 metros, lo primero les ponemos en estas paredes, ¿no? En estos conceptos de 360 grados para que vean dónde está ubicada cada cosa. O sea, cuando entréis os vais a encontrar con esto así. Y luego lo van a ver con este espacio inmersivo. Ahora van a entrar de manera inmersiva o van a estar trabajando en un aerogenerador, verán ahora, o en una UCI, creo que también aparece una UCI, en el que están de manera inmersiva. Ellos no están ni en la UCI ni en el aerogenerador, pero los que están en el aerogenerador, si miran hacia abajo, tienen 65 o 70 metros de caída. O sea, si tienen vértigo van a notar el vértigo, pero están en su aula, porque luego van a ir a un aerogenerador de verdad a practicar. Le van a subir, eso obligatoriamente, pero antes los hemos tenido en el aula. Entonces, han visto ellos cómo está configurada lo que es el aerogenerador, todo la diferencia del motor, cómo está todo establecido, saben cada cosa, dónde está, y luego, de manera colaborativa, que esto es lo importante, lo van a ver ahora, lo van a practicar. Miren. Esto es cada centro, esto es la central, que tiene un centro donde podríamos, si hubiéramos otro virus como el que tuvimos que mandar todo el mundo a casa, eso es un centro digital interactivo donde podríamos organizar toda la formación. Pero ya ven ahí que tenemos esos 3, 4 alumnos, podemos tener 5 alumnos, donde ellos están en su mundo. En este momento verán que están trabajando, entre ellos se ven, eso es una UCI, tienen que aprender dónde tienen que estar, dónde está cada elemento, están con el enfermo, pueden manipular cosas, ese avatar es el alumno. Y habrá otros alumnos que se están moviendo por otra zona. Estos son estos que están ahí bueno, pues haciendo sus prácticas y sus movimientos. Lo van a ver ahora también con un aerogenerador. Este es el aerogenerador. Aquí tienen a uno de los alumnos, aquí abajo hay otro, aquí está ahí abajo hay otro. Están trabajando en conjunto en la reparación del motor, cambiando piezas o haciendo algún tipo de movimientos o de trabajos específicos, se les ha indicado, están ahí. Y bueno, y están a 70 metros, 60 metros de altura. Es decir, que ellos, si miran hacia abajo, repito, ven la altura y están entrenándose para poder directamente ya, bueno, pues ir aprendiendo un poco cómo generar y practicar, ¿no? En esos conceptos que son pues, digitales, ¿no? Entonces, entre el ámbito interactivo y el ámbito inmersivo, bueno, pues hacemos que el aprendizaje sea diferente. Lo cual no quiere decir que solo van a hacer eso, evidentemente luego tienen sus talleres, sus aulas normales, su bolígrafo, su cuaderno para apuntar, ¿no? Pues como tiene que ser. Pero un 30% de su formación irán en este tipo de espacios. En este momento tendremos inmersivas tendremos unas 30 aulas puestas en marcha, yo creo que son 25 o 30, para probarlas en diferentes centros, y de las interactivas que han visto, todas las paredes digitales y demás, habrá unas 50 y algo, que también están practicando para ver un poco, pues son inversiones fuertes para ver, ¿no?, cómo podemos mejorar y el rendimiento que realmente le podemos dar, porque lo importante no es en sí el aula, que ya es importante, es los contenidos que tiene el aula. Claro, en nuestro caso tenemos 23 familias profesionales, sectores diferentes, ¿no?, que tenemos que tener contenidos un poco para que todo el alumnado pase por este tipo de aulas, sea igual que sean de salud, como sean de hostelería, o que sean de fabricación mecánica, o que sean de informática, ¿no?, que puedan pasar. Y luego trabajamos con los centros, con todos, el ámbito de la ciberseguridad. Y el ámbito de la ciberseguridad, verán que bueno, esto es donde se controla todo, tenemos un centro de innovación, investigación e innovación aplicada, donde bueno, está todo el montaje y trabajamos la ciberseguridad, dos tipos de ciberseguridad, la informática y la que supondría y la industrial, ¿no? Entonces, aquí prueban todos los equipos, pero verán que lo que hacemos es mandar a los centros unas aplicaciones para que el alumnado practique. Unos atacan y otros se defienden. Y pensarán, creo que ha dicho que unos alumnos atacan. Es que para defenderse hay que aprender a atacar. Entonces lo que se hace es se les enseña, se les conciencia bien la problemática que tiene. Aquí van a ver enseguida cómo juegan, es un juego muy divertido, por cierto, un juego para cómo pueden ir moviendo y trabajando, y unos atacan a otros para ver si son capaces de paralizar una empresa.
Entonces, en ese concepto aquí están los rojos y los verdes. Entonces, unos atacan, entonces cómo atacan a los discos duros, cómo paran las máquinas, y entre ellos, pues unos atacan y otros se defienden, y luego cambian, ¿no? Entonces, esto lo llevamos a todos los centros, para que todos, además en diferentes sectores, en diferentes familias, puedan también trabajar sobre ello y desarrollar ese concepto tan importante de que tenemos que protegernos porque lo que se nos viene encima con la tecnología es muy grande y tiene serios peligros también para nosotros mismos y para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, termino ya. Quizá como final decirles que anticipar el futuro ya no supone mejorar lo que es, que está muy bien, pero ya no vale con eso, sino que tenemos que ir dirigiéndonos un poco a avanzar hacia lo que será, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, lo que les he intentado trasladar en este momento, ¿no? Y aquí al final uno es libre, evidente, de hacer lo que crea oportuno que tiene que hacer. Y uno puede ser vivir en el pasado, otros no, pues adaptarse y sobrevivir, y otros pues que intentemos transformar, innovar, ¿no? Nosotros siempre intentamos, ánimo, venga, vamos por delante, nos tenemos que anticipar, porque si lo hacemos bien, realmente tiene pinta que esto puede mejorar mucho la vida de muchísima gente, ¿no? Y de nuestra sociedad en general, y creo que va a merecer la pena, ¿no? Y porque además nosotros en educación estamos trabajando en un proyecto apasionante. Yo creo para mí el más apasionante, ¿no? ¿Y qué estamos impulsando? Pues el liderazgo humano y lo que significa ser humano, ¿no? En un mundo que va a ser muy diferente. Porque al final lo más importante de todo son las personas. ¿Y qué hace educación? ¿O qué hacemos en educación? Formamos las personas, ¿no? Formamos a lo más importante que tenemos, que son las personas. Y además sabiendo que la educación no cambia el mundo, ¿no? Pero sí prepara a las personas que pueden cambiar el mundo. Esa es la fuerza que tiene el profesorado en educación. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los que sois profesoras y profesores, ¿no? Y lo bonito, desde mi punto de vista al menos, del trabajo que tenemos por delante, ¿no? De preparar a toda esa juventud para que ese mundo que viene, que puede ser realmente bueno, pues realmente sea bueno y consigamos que nuestra juventud sea capaz, ¿no? De avanzar en ese campo, ¿no? Porque al final tenemos muchos días por delante, ¿eh? Un día se acabará todo, pero tenemos muchos días por delante para poder hacer muchísimas cosas y yo les invito a hacerlas, ¿no? Ánimo, que les vaya muy bien y les agradezco muchísimo toda su atención. Si quieren alguna pregunta o alguna cosa, yo encantado de responder. Al menos sí sé, yo sé, encantado de responder. Sí, sé, por supuesto. Hay un micrófono, me parece que he visto allá. Ya van a pasar un micrófono así, yo. Nos oímos todos mejor. Ahí, está ahí. Sí, bueno, yo te quiero felicitar por la exposición, pero sobre todo por lo que has participado, sigues participando, que habéis hecho y que ha quedado muy bien reflejado ahí. Yo lo que quería, cómo ha ido aumentando el número de alumnos, el número de profesores, esos ejemplos que nos has ido poniendo con esas aulas virtuales y tal. Yo lo que quería preguntarte, porque lo has dicho al comienzo, si lo que nos has comentado que se está llevando a cabo en el País Vasco también se está haciendo en otras comunidades autónomas, dentro de tu conocimiento, y como también has estado participando en comisiones europeas, ¿qué está pasando en Europa en este campo? Porque yo creo que nos jugamos mucho. Lo que tú has dicho, bienvenido sea y me alegro por el País Vasco, pero bueno, ¿qué pasa en España y qué pasa en Europa? Porque nos jugamos muchísimo y lo has dicho infinidad de veces, ¿no? Pues muy interesante la pregunta, porque es verdad. Bueno, nosotros, es verdad, esto es lo que hacemos nosotros, y les vuelvo a repetir que aquí no quiero trasladar lección de nada, solo una experiencia de cómo estamos planteando algo que creemos que es importante y qué respuesta le hemos dado. Hemos hablado con muchas comunidades autónomas, han venido muchas comunidades autónomas a ver el planteamiento cómo lo estamos haciendo. Así que todo lo que hacemos, pues como otras también, ¿eh? La relación muchas veces, la política es una cosa, ¿no?, que vemos por arriba y sin embargo luego la relación por abajo es otra, ¿eh? Es decir, hay la relación con las comunidades autónomas, con el profesorado y también con gente de los gobiernos de otras comunidades autónomas es realmente muy buena, ¿no? Y trasladamos las experiencias, ¿no?, para ver y cómo lo hacemos y esto qué inversión hay que hacer y de qué manera y por qué lo habéis hecho de esta manera, ¿no? Y otros prueban otras cosas y luego nos lo trasladan. Esa relación está siendo muy buena, han venido muchas a ver, algunas están empezando a ver cómo van a ir implantando ese tipo de tecnologías también, ¿no? Siempre desde la perspectiva de su cultura, su forma de trabajar, ¿no?, los sectores en los que se mueven, pero hay movimiento. Quizá debiera ser más rápido, yo creo que sí, pero bueno, ya está yendo por ese camino.
Y es importante, sobre todo, repito, porque hay una relación entre comunidades autónomas, dejando la política aparte, y cuando entramos ya en cosas técnicas, realmente buena, de ayuda entre unos y otros. Es decir, que yo ahí, igual haber hablado con Galicia, les tengo un cariño enorme, o Andalucía, o puedo estar con Castilla-La Mancha, ¿no? Si yo estoy en el resto del País Vasco muchos años, y la relación ha sido siempre muy fluida, y no podré decir nunca que siempre que he llamado, me han ayudado a quien le haya llamado, ¿no? Con lo cual, esa relación es buena. Por lo tanto, lo conocen, lo ven y ven un poco cómo lo pueden implantar. ¿Qué problema tenemos en España en general? Que no hay muchos centros integrados. Son muchos institutos de secundaria. ¿Eso es malo? No, no es malo en absoluto. Un instituto de educación secundaria es algo muy importante. Pero lo que les tiene más atados es la normativa. Nosotros, con centros integrados, podemos hacer cosas que en un instituto de secundaria no podemos hacer. No se puede hacer. Es un concepto, rompe mucho con el contexto, ¿no? Entonces, hemos podido hacer eso. Ahora hay comunidades que van poniendo más centros integrados y, bueno, pues vienen, hemos formado en metodologías a los centros de excelencia de España, de todas las comunidades autónomas, les hemos formado nosotros en las metodologías, en la tecnología, o sea que se están moviendo. En ese aspecto no están quietos, lo cual es muy importante. Respecto a la Comisión Europea, también, yo ya he asesorado a la Dirección General de Empleo, al propio gabinete de la comisaria Thyssen, en este campo, para ver un poco cómo poder ir desarrollando algo en conjunto por una razón, y es cómo nos diferenciamos, por ejemplo, de Estados Unidos y China. Tecnológicamente, Estados Unidos y China van por delante de Europa. Desgraciadamente, ahí nos hemos dormido. Van por delante, les diría muy por delante. Ahora está Europa entrando en temas de tecnología de manera seria. ¿Dónde nos podemos diferenciar? Donde sí somos fuertes, que es en la preparación de las personas. Preparamos mejor a las personas que como se prepara en China o en Estados Unidos. Entonces el concepto está en cómo somos capaces de prepararles todavía mejor, porque China y Estados Unidos están muy preocupados por ser los mejores en tecnología, pero no les preocupa que esa tecnología sustituya a personas en puestos de trabajo, por el momento. No les preocupa. En Europa sí. Lo que estamos haciendo es cómo somos capaces de... Bueno, la tecnología la podemos comprar, ¿no? Todavía podemos comprar. Ahora ya dependemos de los aranceles también, pero bueno, podemos comprarla, pero cuando la hagamos será mucho mejor. Pero si formamos bien a nuestras personas y tenemos personas que producen mejor, son más competitivos que los americanos y los chinos, podemos ahí equilibrar bien ese campo para tan importante que es la competitividad europea. Y ahí es donde se está poniendo un interés especial, sobre todo en la Comisión, tanto por la presidenta de la Comisión, pero sobre todo en el área de lo que es empleo, cualificaciones, preparación, formación, ¿no? ¿Cómo reforzamos? Y han venido varias veces y hemos estado trabajando con ellos. A mí me ha tocado estar en Bruselas explicando esto unas cuantas veces también, ¿no? Con todos los equipos allí, para ver cómo se puede trasladar a otras regiones también europeas, ¿no? Para poder ir haciendo un bloque más común y poder, bueno, pues entre todos, sumando todos, ¿no? Pues hacer frente a lo que se nos viene encima, ¿no? No quiero acaparar, pero sí hacerte una pregunta más puntual. Sí. El tema ya de la inteligencia artificial, ChatGPT y todas estas aplicaciones que hay. ¿Cómo lo habéis incorporado? ¿Cómo lo estáis incorporando? ¿Lo gestionáis? Sí. ¿Qué estáis haciendo con ello? Pues es un debate importantísimo porque eso está al día, ¿no? Hay quien está absolutamente en contra de que la inteligencia artificial entre en la educación y en las aulas, ¿no? Nosotros, sin embargo, somos proactivos. Lo hemos hablado mucho con los centros, repito, hay un debate y tenemos todavía debate importante ahí, porque entendemos que la gente joven está con la inteligencia artificial. Entendemos que es más fácil, creemos, que es mejor enseñarles o que aprendan a manejar bien eso, a manejar esa tecnología, esa inteligencia artificial, para aprender, para desarrollar lo que estén en sus estudios, que luego en su vida ya la van a saber manejar bien, a que esté aprendiendo con otros amigos o a su aire de forma diferente o viendo vídeos de YouTube, que hay ahí de todo, ¿no? Entonces, en ese concepto, sí que es verdad que hemos introducido la inteligencia artificial en el aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo, si me permiten, mío en particular, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede introducir inteligencia artificial cuando estás explicando en edificación y obra civil, que es mi especialidad, ¿no? Formación profesional, con el alumnado? Pues es algo muy sencillo. Yo trabajaba en el campo del cálculo de estructuras, cálculo de proyecto de edificación, cálculo de estructuras. Muy bien, me vais a hacer el cálculo de esta estructura. Bueno, pues bien, lo vais a hacer vosotros. Calculadoras, ordenador, pum, 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 lo hacen. Vale, ahora lo vais a hacer con la inteligencia artificial. Que lo haga la inteligencia. Primera cosa, tienen que saberle preguntar y decirle qué quieren hacer. ¿Cómo hacerlo? Y esto, tienen que saber preguntar muy bien para llegar al punto que es interesante para que le haga el cálculo que realmente ellos necesitan. Lo hacen.
Vale, ya lo tienen los dos. Les llamas. Muy bien, vení un momentito aquí. Vamos a ver una cosa. Explícame tú qué planteamiento has hecho y por qué has hecho este planteamiento de estructura. Te lo explican. Ahora explícame lo que ha hecho la inteligencia artificial de tú lo que le has pedido, por qué lo ha hecho así. Explícame tú. ¿Por qué crees que lo ha hecho de esa manera? Te lo explica. Y ahora, de las dos, decide con cuál te quedas. ¿Con tu estructura o con la inteligencia artificial? ¿Y por qué? Es decir, que utilizan toda la tecnología, pero les haces tirar mucho de cabeza, ¿no? Para que dirijan ellos a la tecnología. No, calcúlame un edificio de 15 plantas de tales características, con tantos metros, un botón y brrr, que te saque todo él. No. Son formas diferentes de manejar, ¿no? Esa es nuestra intención. Y ahí lo que hacemos es trasladar muchísimo a que los centros, al ritmo que quieran, o entiendan que es necesario, vayan introduciendo esos contextos de inteligencia artificial o de tecnología de estas características. Un placer. Gracias. Felicitarle por Muchas gracias, muy amable. Me ha encantado. Estaba dándole vuelta, bueno, a muchas cosas que me llaman la atención porque yo no entiendo de casi nada. Pero respecto a un comentario que acaba de hacer hace un momento, podemos importar la tecnología o la podemos comprar a China y Estados Unidos, que nos llevan años luz, pero no así a las personas que formamos, que los formamos nosotros. Solamente en mi familia hay 3 personas que llevan unos 7, otro 10 y otro 12 años fuera de España, formadas aquí, y eso son talento que se ha ido fuera de España. Sí. Sí, es tremendo. Y entonces, todo lo que nos está intentando explicar, esto, ¿por qué no lo hacen con mucha frecuencia en los institutos ya, ¿no? Antes de que los críos decidan, o en ese punto de inflexión, yo qué sé, en los 15, 16, 17 años, que normalmente casi nadie sabe lo que quiere hacer. Sí. Y reorientar y fomentar esos talentos. Sí. No tiene toda la razón y además no voy a decir la palabra agravante porque por no se me sale otra, pero que nosotros además incentivamos al alumnado para que salga a Europa, a otros países, ¿no? A conocer, porque la cultura, que tenga una cultura europea o mundial es muy importante también para ellos mismos, ¿no? Como personas. Que la cuestión es por qué luego se van, si es porque no han visto aquí lo que realmente querrían hacer, no ven un desarrollo bueno aquí en España, en Aragón, en el País Vasco, para poder llevar su vida. Si es porque lo que han estudiado aquí no tiene salida y en otros países sí, ¿no? Ese es otro concepto. Si es porque en otros países les pagan mucho mejor que aquí, también ocurre. Es decir, hay un desequilibrio muy grande, que esto ya no solo es el hecho de que el profesorado o en educación pues, se conciencie de que se quede. Nosotros, bueno, si me permiten la broma, pero lo decimos, cuando mandamos al alumnado fuera se les prohíbe ligar. Es decir, está prohibido ligar, ¿no? Es decir, como si se liguen con una chica o con un chico majo, se nos van a quedar allí, porque al final, que una de las cosas que normalmente no se valoran es el esfuerzo que hace la sociedad cuando paga los estudios de un alumno en España. Es enorme, ¿eh? Las carreras universitarias en la pública normalmente el 20% lo paga la familia, pero el 80% lo paga su comunidad autónoma o la mía, ¿no? Bueno, en España el resto de comunidades o el propio gobierno del Estado, ¿no? Es un esfuerzo muy grande. Claro, que de repente Alemania, con los brazos abiertos, no me extraña, coja nuestra juventud que está bien formada y llegan allá, pues es que los tienen gratis, les ponen solo los cursos de alemán, ¿no? Y los tienen allí. Eso sí, luego les van a pagar bien, o sea, al final van a poder tener una vida, pero estamos perdiendo nuestra sangre. En el resto de Europa no entienden qué hacemos los españoles. No, es que se lo han dicho a mi hijo. Sí, es que estamos perdiendo un capital que al final es como la sangre. Es la sangre del país, porque como nos falla nuestra gente, ¿qué hacemos? Bueno, nos dicen, no, bueno, es que la inmigración va a sustituir... Sí, bueno, sí, necesitamos inmigración, que es verdad que nos falta gente para puestos de trabajo, pero la preparación que traen es muchísimo peor, desgraciadamente, que la que tenemos con nuestra gente aquí en España, pero con mucha diferencia, ¿no? Entonces, esa diferencia se nota luego de cara a trabajar, de cara a muchas cosas, ¿no? Entonces, es un problema que es muy amplio, de muy difícil solución, porque aquí tienen que entrar las empresas, tienen que darse cuenta que hay que pagar más, o sea, que hay que hacer, hay que incentivar a la juventud para que, bueno, sepan la importancia que tiene que se queden aquí. En fin, hay que hacer una serie de cosas ahí que no es fácil, ¿eh? A nosotros también se nos va gente joven.
Quiere decir que no hemos acertado con la tecla que hay que dar Es que es una para pena. conseguir. No, es una pena y muy grave, sí. Estamos formando personas. Aquí personas muy bien preparadas y se nos van fuera. Sí. Esperemos que le podamos ir dando la vuelta. Pero ya les digo que aquí tiene que haber diferentes partes que tienen que darse cuenta de esto y que esto es grave y urgente, además. Y luego también cómo transmitir a la gente joven esa pasión por lo que hacen. Bueno, eso es lo que nosotros, con mayor o menor acierto, es lo que estamos intentando con los aprendizajes. Que ya no sea una formación donde llegan, sientan, se les explica, hay magníficos profesores, les trasladan en su conocimiento, van, venga, sus exámenes, sino que les hacemos vivir eso de otra manera. Lo intentamos y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos en el concepto de cómo ven su aprendizaje, ¿no? Mira, yo les voy a poner otra anécdota, si me permiten. Yo que he trabajado con esas metodologías en clase, cuando empecé a explicarles que ellos tenían que empezar a descubrir cómo se hacía un proyecto de edificación, lo que era una cimentación, mirar a ver esto cómo se hace. Y una chica, no aguanto más, levantó la mano y me dijo, Arévalo, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, no falta más. ¿A ti para qué te pagan? Fue su pregunta. Dice, tú, aquí estás aquí, si estoy haciendo yo todo, ¿no? Claro, y yo mordiéndome todo, porque yo no me podía explicar, no le podemos decir, tiene que buscar y nosotros les dirigimos, ¿no? Un poco les vas llevando, van encontrando, ¿habéis encontrado? Y entonces ya sí hablas con ellos, ¿no? Y explicas. Al final del curso vino a decirme, oye, ya he entendido, de qué iba, ¿no? Pero les salió del alma, con razón, ¿no? Pero les tienes que dar la vuelta a cómo tienen que aprender y el concepto de lo que son y en dónde se van a mover y de qué manera, ¿no? Se van a mover. Entonces, hay que hacerlo de forma diferente. Nosotros lo hemos probado así y por el momento al menos está dando muy buen resultado. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, enhorabuena por la presentación. Muchísimas gracias, un placer. La veo muy completa y me ha tranquilizado mucho saber que se está trabajando a nivel institucional en este tipo de cosas de la formación profesional, porque es básico para el desarrollo de cualquier sociedad. A nivel personal, comentarte que yo también vengo de las estructuras metálicas, lo que pasa es que luego después profesionalmente me he derivado en la automoción. Y voy a contar una anécdota personal que me lleva a plantearte la cuestión que quería plantearte. Hace 10 años o algo así, aproximadamente, nosotros necesitábamos contratar a gente que supiese trabajar con 3D, con impresoras 3D. Visitamos todos los centros de formación profesional de Zaragoza y solo encontramos a un chico que hacía que tenía este tipo de conocimientos, pero que los tenía a nivel particular, no por la formación. Y esto me lleva a plantear la cuestión. Es decir, a veces somos capaces de plantear una estructura fenomenal, pero la formación va muy por detrás de la necesidad. ¿Y por qué va detrás de la necesidad? Sencillamente porque no hay diálogo entre el mundo empresarial y el mundo de la formación, de la educación. Yo creo que en la presentación ya lo has mencionado tú y efectivamente veo que se está potenciando ese diálogo, pero tendría que haber una comunicación casi en tiempo real de lo que se necesita en la industria o en la sociedad y la educación. Porque si vamos tarde, pues, bueno, eso no tendremos buenos resultados, evidentemente. Siempre se nos adelantarán otros. Así es. Yo ahí sí le diría, primero, la evolución que ha tenido Aragón, no sé de qué año es cuando le ocurrió esto, está siendo muy interesante, está mejorando mucho Aragón en muchas cosas, mucho, y eso es muy importante, y la formación tiene una buena formación profesional, la tienen, y buena gente además, formación profesional. Yo ahí lo que sí le diría es verdad, hay 4 capacidades que son fundamentales y que tenemos que tener clarísimas, ¿no? Una es la capacidad de adaptación, esa la hacemos bien. Bueno, pues oye, pasa esto, me adapto. La segunda es reacción, capacidad de reacción. Me tengo que adaptar, como usted muy bien dice, joder, tienes que adaptar rápido.
Pero ya no nos vale con esa capacidad de adaptación y reacción, nos tenemos que anticipar, ¿no? Es lo que les he intentado explicar, la importancia de ir por delante de la situación, ¿no? Cuando os decía que tenemos gente en los centros trabajando estrategia a 3 años vista, es esa idea, porque claro, cada centro igual tiene alrededor 200, 300, 400 empresas en su entorno con las que hablan, ven por dónde van, hacia dónde habría que ir y, bueno, pues van hablando un poco hacia ese futuro, ¿no? Con lo cual, a nosotros también, yo cuando estaba en la administración, nos llegaban, oye, parece ser que tendríamos que preparar esta serie de cosas porque van a ir por aquí. Entonces, a mí también, cuando estaba en la administración, me daba tiempo a reaccionar para ir preparando las cosas, ¿no? Y hay una cuarta, que es la más complicada, pero la más importante, que es la de disrupción. Es decir, hay que hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, obligatoriamente. En su sector, por supuesto, también, ¿no? Están todos los sectores, están evolucionando muchísimo. Entonces, tenemos que arriesgar anticipándonos y además sabiendo que tenemos que hacer cosas que hasta ahora igual no hemos hecho o hay que hacerlas diferente a como estamos haciendo hasta el momento. Y en eso las administraciones en general son muy lentas. Entonces, por eso nos pilla muchas veces la ola, porque al final necesitas unas normativas que te den cobertura para poder hacer ciertas cosas. La seguridad jurídica se ha complicado muchísimo y entonces se genera ahí un desequilibrio entre la necesidad que hay y la capacidad de reacción que puede tener una administración para hacer el que pueda ocurrir algo, ¿no? Entonces, nosotros ahí la verdad es que la formación profesional en el País Vasco nos dieron muchísimo margen de maniobra y pudimos hacer cosas, pues casi le diría que impensables en algunos casos, ¿no? Pero tiene toda la razón, es decir, aquí o vamos yendo por delante, si esperamos, estamos muertos. O sea, si nos quedamos quietos, nos va a pasar una ola enorme, una ola enorme. Hay un dato, fíjese, en el ámbito de innovación, en Europa, España ha mejorado. En el contexto de la innovación, en tanto por ciento ha mejorado. Bueno, pues nos están pasando países, estamos por detrás de lo que estábamos hace 2 años, por detrás. Y hemos mejorado a cómo estábamos. ¿Por qué? Porque otros países van mejor, van más rápido, ¿no? Y eso es un hecho que quizás, eso ya no lo sé, la política no ayuda, ¿no? En una situación tan complicada, ¿no? para poder buscar soluciones a las cosas, ¿no? Que es importante en el día a día, pues que las cosas se retrasan, ¿no? Y las comunidades autónomas tienen un margen, pero no tienen todo el margen, ¿no? También el gobierno del Estado tiene sus competencias son muy importantes y si hay cosas que si no las hace el gobierno del Estado, las comunidades autónomas no podemos hacer. Y entonces se genera ahí una especie de, lo que se suele decir, pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que a veces para reaccionar pues no reaccionamos como deberíamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna cosa? Pues un placer. Muchísimas gracias por su compañía. Muy amable.